Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, estimados oyentes y aquellas personas que ven este programa por YouTube. Damos inicio a un nuevo programa de Observatorio Internacional. En esta oportunidad vamos a contar con la amable participación de nuestro invitado, Miquel Gómez. Él es un joven académico o estudioso del País Vasco, España, que está aquí en el Ecuador desarrollando su investigación doctoral y que lo hemos requerido para que nos ayude para ver algunos elementos de sus experiencias, de su aproximación a los archivos. Básicamente está trabajando un tema que ya les va a señalar él, es un tema de relaciones internacionales histórico, que lo trabaja en archivos y concretamente en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Bienvenido, Michael, esperamos que te sientas bien, que nos ayudes a comprender estos elementos, nos aportes elementos ricos para nuestra audiencia. Bienvenido. Bien hallado y muchas gracias por haberme invitado, Marco. Ya, muchas gracias. Bien, la pregunta es, ¿cómo así un joven del País Vasco se interesa en las relaciones internacionales con una perspectiva histórica de un... Primero, ¿qué carrera estudiaste antes? O sea, tus generales de ley, ¿qué estudiaste antes? ¿Y por qué? ¿En qué campo disciplinar llegas a plantear la tesis y cuál sería ese tema de tesis que tú estás planteando? Pues yo estudié el grado en Historia en la Universidad del País Vasco, años 2015 y 2019. ¿Ya? Y creo que incluso antes de empezar la carrera me había interesado mucho la historia de América Latina en particular, y según fui avanzando en el grado, pues fui interesándome más. Y cuando llegué al máster, la maestría, que se llamaba Europa y el Mundo Atlántico, Poder y Sociedad, Cultura, Poder y Sociedad, pues creo ahí decidí al hacer el trabajo final de maestría que orientaría la investigación hacia la política exterior española a mediados del siglo XIX, centrada en América Latina. Y poco a poco fui afinando y así llegué al tema de la tesis. Pero tú dijiste poder, Estado y sociedad. Europa y el Mundo Atlántico, Poder, Cultura y Sociedad. Es un máster, sí, es un máster, una maestría que todavía se imparte en la Universidad del País Vasco. Además, de manera conjunta con la Universidad de Valladolid. Por definición, entonces, se trata de un programa, de un máster multidisciplinario. Sí, tiene un contenido multidisciplinario, pero está sobre todo centrado en la Edad Moderna. Edad moderna de América y de la península ibérica, diría yo. Pero, ¿y qué inquietudes despiertan estas particularidades, especificidades de la política exterior o de las relaciones internacionales de España con el mundo latinoamericano en ese periodo, en el siglo XIX? Bueno, yo creo que la investigación en historia muchas veces se trata de buscar continuidades y rupturas. Y a mí me interesaba mucho la ruptura del ciclo revolucionario en América, los procesos de independencia, procesos sumamente complejos, ¿no? Que de hecho ahora al calor, por lo menos en España, al calor del bicentenario del trienio liberal y bueno, también de los aniversarios de los procesos de independencia también en América, ha dado lugar a una producción histórica y historiográfica muy, muy abundante, puede que incluso demasiado, y muy interesante. ¿Por qué sería demasiado?
Bueno, a veces es como se suele decir ad nauseam, ¿no? Se vuelve sobre determinados temas una y otra vez. Y luego además está la llamada fiebre por publicar, por aprovechar que hay cierto empuje institucional. Sí, eso es. Hay un mayor interés de las instituciones por rememorar o por celebrar ciertos eventos, y a rebufo de eso muchas veces van los historiadores, ¿no? Ahora, en España, en el País Vasco, en la universidad en la que tú estudias, ¿se desarrollaron eventos sobre estos procesos? ¿O te acercaste y tuviste oportunidad de ver, por ejemplo, o algo de las celebraciones del bicentenario, o en algún país andino, en el propio Ecuador? ¿No viste? Porque sí, yo participé muy activamente en eso como oyente, porque yo soy un amante de la historia, pero no un especialista, y me pareció muy interesante. Ya vamos a conversar más en detalle. ¿Tú tuviste oportunidad de ver alguno de esos? En Ecuador no, porque llegué este mismo año, en septiembre. Cuando estuve en Argentina era 2017, el año anterior había sido el bicentenario de la Declaración de Independencia, que de hecho, bueno, estuvo... Que precedió, ¿no? Al igual que aquí, al proceso realmente del logro de la independencia. Bueno, yo creo que en el caso del Río de la Plata, bueno, el proceso se inicia en 1810, se supone, con la Revolución de Mayo, y la Declaración de Independencia llega en un momento en el que la revolución está, por así decirlo, en un brete, en un impasse, en un momento de verdadera amenaza. Por lo menos así me lo explicaron a mí. Y la Declaración de Independencia funcionaría más bien como un aliciente, una manera de estimular todavía más el proceso independentista, cuando parecía que estaba en peligro, ¿no? Una manera de reforzar esa convicción. Ahora, tú has señalado una cuestión que me parece curiosa. O sea, sobre todo después de mi experiencia aquí fueron como 3 o 4 días, casi una semana completa de mesas redondas con gente española, con gente de otros países andinos, sobre la independencia del Ecuador, concretamente. Entonces tú señalaste una cuestión, esta de que como que era llover sobre mojado, pero a mí más bien me sorprendió, por ejemplo, una exposición de un profesor de la Universidad Pablo de Olavide, que él minimizaba los procesos. Decía, no, realmente fue una cosa parecida a las declaraciones que hacían en varias comunidades en España en ese mismo momento, o sea, los años 20, comienzos de los años 20, en el sentido de reclamar un margen mayor de autonomía, nada más, y que no tenía más trascendencia. Entonces me pareció una interpretación bien curiosa, pero interesante, ¿no? A mí también me parece una interpretación curiosa. Dentro de muchos de estos trabajos que han surgido al calor de los bicentenarios, pero incluso antes, en algunas obras que ya son canónicas, como por ejemplo Modernidad e Independencias, de François Xavier Guerra, se habla de la vinculación, ¿no?, de los procesos independentistas americanos con, por así decirlo, la Revolución Liberal en España, o las Cortes de Cádiz, la obra constitucional, y cómo unos bebieron de otros. Tal vez esa postura que tú has comentado es un poco extremista, un poco radical, porque podría caerse incluso en negar la agencia de los procesos independentistas, cuando en realidad los procesos independentistas influyen y mucho en la península, no solo por la presencia de diputados americanos, sino por la presencia, tal vez sobrerepresentada, de liberales exaltados que tenían ciertas simpatías por los líderes criollos. Pero una cuestión, y que ahí me parece, bueno, entiendo que el repositorio de todas esas grabaciones de las mesas redondas reposa en la biblioteca, entonces si algún rato, pues no creo que te haría mal si lo revisas alguna de esas cosas. Pero tú has topado un tema que es crucial, o sea, las relaciones interno-externo. Entonces, comenzando primero por el lado iberoamericano, España y Portugal, o sea, la coyuntura conflictiva de las guerras napoleónicas en Europa
fue un factor decisivo que facilitó el proceso, indudablemente, ¿no es cierto? Entonces, igual la debilidad de la corona española y portuguesa, las reacciones distintas que tuvieron cada una de ellas frente a los procesos. Entonces, pensando en un poco la reflexión que tú estás haciendo ya en la investigación, ¿qué pesó más? ¿Esos factores externos o la agencia desde acá? Ojalá tuviera la respuesta. Supongo que la respuesta más fácil y más consensuada es decir que ambos tuvieron que ver, que estamos ante una combinación de diferentes factores. Existían independentistas en América años antes de que esta crisis de legitimidad, esta acefalía de la monarquía española llegase a América, ¿no? Contamos con tal vez el ejemplo más conocido de Francisco de Miranda, quien de hecho terminó sus días en una cárcel en Cádiz. Y sí, desde luego las crisis, o por lo menos el inicio de los procesos de independencia, se enseña tomando como punto de partida la crisis institucional que surge en España a raíz de la invasión napoleónica, de las abdicaciones de Bayona, como he comentado, de la acefalía. Es decir, al desaparecer la cabeza de la monarquía, existe la necesidad de recomponer políticamente esta. Sobre todo porque la nueva cabeza de la monarquía, José Bonaparte, es visto como un invasor. Y por tanto, ello exige una recomposición política tanto en la península como en América. En América existían, desde luego, ciertas particularidades, cierto equilibrio y reparto del poder que en la península no se daba. Y además de una cuestión económica y comercial, que es la del monopolio, fundamental, que una cuestión que esgrimirían de manera casi constante, incluso después de finalizar los procesos de la independencia, los criollos, las cabezas pensantes y las manos ejecutoras de los procesos de independencia, como uno de los motivos por los cuales se inició, se reforzó y se finalizó el proceso de independencia. Ahora, pero una variable clave allí también es cuál es el grado de conformación o aproximada al menos del Estado español como tal, porque la consolidación de los estados en Alemania, en Italia, es mucho más tardía, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba la conformación del Estado español? ¿En aquel momento? Es una pregunta compleja, porque precisamente porque 1812 suele señalarse como un parteaguas. Ya. Es decir, 1812 y la Constitución gaditana suponen de alguna manera el nacimiento de España como nación política. Ya. Eso no significa, desde luego, que previamente no existiese un Estado. Ya. Que lo existía y además, comparado a otros de la época, potente. Por su extensión, por la cantidad de población que albergaba, tanto en la península como sobre todo en América. Pero si tenemos que hablar de conformación del Estado Nacional en España, yo creo que la historiografía nos remite sobre todo a la conformación del Estado liberal en las décadas centrales del siglo XIX. Una vez fallece Fernando VII y de hecho surgen conflictos derivados de las tensiones del antiguo régimen que no termina de morir y el nuevo régimen que no comienza a nacer. Entonces hay un vacío que tengo yo y que me encantaría que si me la ayudas a llenar. O sea, es en el concierto de Viena, 1815, ¿España jugaba un rol? Hasta donde yo tengo entendido, España jugó un rol más bien poco importante. España se benefició de alguna manera de esta especie de restauración absolutista, porque de hecho logró coyunturalmente un apoyo diplomático importante para evitar el reconocimiento de las independencias americanas. Esa fue una carta que España jugó durante todos los años que pudo, porque como carecía de la fuerza material para una reconquista efectiva de los vastísimos territorios que habían ocupado la monarquía, tuvo que apoyarse sobre todo en Austria y en Rusia para que estos países evitasen el reconocimiento pleno de las repúblicas americanas. De hecho, existe... ¿Y hasta cuándo logró eso? Bueno, ¿hasta cuándo lo logró?
Fue una derrota gradual, digámoslo así, Oye. porque diferentes estados como el Reino Unido, los Estados Unidos y después Francia fueron reconociendo paulatinamente a las repúblicas americanas al ver que España era incapaz de reclamarlo. Es decir, una situación de hecho pasó a convertirse poco a poco en una situación de derecho, hasta que tras la muerte de Fernando VII, los antiguos liberales exaltados que vuelven al gobierno de la monarquía, esta vez como liberales más moderados, convencen a María Cristina, la regente, de que es necesario comenzar a reconocer a las repúblicas americanas. Más que nada para... ¿Y eso es alrededor de...? Eso es en 1833, cuando fallece Fernando VII. Entonces empiezan a plantearse estas cuestiones y la primera república americana que España reconoce como tal fue México, en 1836. Tenía todo el sentido porque era la más grande, la más poderosa, la más rica y también la que más podía amenazar a Cuba, que había permanecido bajo el control español. La segunda fue Ecuador, en 1840. No, muchas gracias. Excelentes sus datos. Ahora, desde el punto de vista de la situación en que estaba España a lo largo del siglo XIX, entonces la derrota en las guerras napoleónicas, la pérdida del imperio colonial y la debilidad económica prevalecieron a lo largo de todo el siglo o de alguna manera la primera oleada de la globalización que muchos dicen en 1870, 1914 ya le permitió también recuperar sus capacidades. Incluso antes, en las décadas del 50 y del 60, en España se vivió un pequeño periodo de auge económico. También a finales de la década del 50 y comienzos de la década del 60 también un pequeño periodo de estabilidad política. Es la época del llamado gobierno largo de O'Donnell, de la Unión Liberal. Y bueno, cierto excedente de recursos y cierta estabilidad política permitieron desplegar una política exterior, digámoslo así, más ambiciosa, más injerencista. Tal vez los hechos más recordados de ese periodo son la guerra con Marruecos, de 1859, que terminó con el Tratado de Guadras. También la reanexión de Santo Domingo, de la actual República Dominicana, creo recordar que en el año 1864, que finalmente fue abandonada. La guerra hispano-sudamericana, que bueno, comenzó con el envío de una supuesta expedición científica a las costas del Pacífico americano y que después se juntó con otros hechos como pueden ser una conflictividad derivada del maltrato a unos colonos guipuzcoanos en una hacienda en Perú, en fin, no se correspondía con algunos el interés de algunos sectores de tratar de recuperar sus posiciones en la... Desde luego. No creo que fuese un intento por una conquista territorial, pero sí por lograr una posición preponderante en su antigua esfera de influencia. De alguna manera recuperar una posición de prestigio que también repercutiera un rédito económico, ¿no? También hay que recordar que en ese momento Estados Unidos atravesaba por su guerra de secesión, la guerra civil, y ello ofreció un mayor margen de maniobra a ciertas potencias europeas. Por ejemplo, también ese es el momento en el que Francia interviene en México, tratando y logrando momentáneamente de establecer la monarquía de Maximiliano de Habsburgo. Sí, es un momento en el que también las repúblicas americanas se dan cuenta de que están sufriendo una injerencia. Incluso hay movimientos por lograr cierta cohesión, ciertas alianzas de ofensivas y defensivas. Ahora, pero el ascenso del capitalismo en Gran Bretaña y su creciente capacidad exportadora y la necesidad, pero elocuente, de mercados que venía de un poco más atrás cuando arrancó la revolución industrial, y que llevó a esa expansión del contrabando, de formas de las más diversas para penetrar en los mercados de las colonias hispanoamericanas en la región. ¿Eso qué importancia tuvo? ¿Se prolonga a lo largo de todo el siglo? O sea, sin que haya una resistencia española para tratar de conservar espacios. Sí, española y no solo española, porque América Latina
lo que hoy es América Latina, en aquel momento fue el escenario de una disputa comercial muy intensa entre el Reino Unido, entre Francia, entre unos cada vez más poderosos Estados Unidos y también España, que pretendía retener de alguna manera aquellos mercados. En las negociaciones previas a la firma de los acuerdos de reconocimiento entre España y las repúblicas americanas, que también son acuerdos comerciales. Claro, eso es muy importante, o sea, porque históricamente los acuerdos comerciales siempre estaban vinculados a los resultados de conflictos, no de guerras. Claro. Terminaban con un acuerdo comercial. Claro, además un acuerdo que beneficiaba, por supuesto, a la parte vencedora, ¿no? Así es. Los acuerdos desiguales son un ingrediente casi constante en la diplomacia del siglo XIX entre, digámoslo así, potencias y países que no son potencias, que son más bien sujetos pacientes de la actividad imperial y de la expansión del capitalismo, a menudo con una élite local que está más que encantada de colaborar. En otras ocasiones no está... O de participar, llevar su tajada. Sí, en otras ocasiones no está tan predispuesta, pero después de enviar unas cañoneras a algún puerto y de reclamar deudas, parece más propensa, ¿no? España a también tomó acciones de ese estilo en la región, donde tal vez algunos hitos más importantes... Sí, España... Porque posteriormente Estados Unidos lo hizo sistemáticamente, pero de España no sabía, que sería interesante escucharte. Sí, era, por así decirlo, un método establecido, ¿no? Lo utilizó el Reino Unido, lo utilizó Francia, por ejemplo, contamos con la famosa intervención en el Río de la Plata en los años 40, el famoso combate de vuelta de obligado, después ya a comienzos del siglo XX con el bloqueo germano-italiano a Venezuela en 1902. Y sí, España también intentó y aplicó esta estrategia con la intención de forzar tratados que le beneficiasen. Por ejemplo, en América Central, creo. En América Central y también en Sudamérica. Por ejemplo, está la cuestión de la intervención española en la península de Yucatán en 1849, con el pretexto de corresponder las peticiones de ayuda que los blancos de allí emitieron. Hago referencia a la famosa guerra de castas. Y que también despertó las alarmas de las repúblicas americanas, porque evidentemente España podía declarar ante la opinión internacional que estaba acudiendo a un llamado de ayuda, pero en las repúblicas americanas surgían las alarmas y sobre todo la prensa proclamaba que España volvía en busca de recomponer su antiguo imperio. Y aparte de esta intervención en Centroamérica, también contamos con algunas intervenciones en la isla de Santo Domingo, en la esfera de influencia de Cuba, digamos, o para asegurar la estabilidad de Cuba. Y como he comentado, la guerra hispano-sudamericana parte de un intento de España de lograr un acuerdo con Perú, país al que todavía no había reconocido en la década de los 60 del siglo XIX. Cuando manda allí la Armada y surge esta situación de conflictividad, que en realidad corresponde a un proyecto previo perfectamente trazado para lograr precisamente conservar presencia para forzar este acuerdo desigual entre España y Perú. Lo que se hace es capturar las islas Chincha, que eran unas islas guaneras, unas islas en las que había unos riquísimos depósitos de guano, utilizar las islas como rehenes, por así decirlo, para obligar al gobierno peruano de aquel momento a firmar. ¿En qué año? En el año 1864, a finales del año 1864. La máxima conflictividad de esta guerra hispano-sudamericana se alcanzó en 1865. Con la guerra del Pacífico. En aquel momento sí, se llamó Guerra del Pacífico, Guerra del Guano, Guerra contra el Godo, también se llamó. Lo que pasa es que después la Guerra del Pacífico de 1879 entre Chile y Bolivia y Perú le arrebató el nombre, digamos. Pero sí, en la documentación diplomática de aquel momento, en 1864, también se lo conoce como Guerra Hispano-Peruana, Conflicto Hispano-Peruano. Pero el fondo es ese, el fondo es lograr un acuerdo desigual que permita a España tener una posición preferente en Perú. Ahora, para tener una aproximación de alguna manera cuantitativa, o sea, Gran Bretaña era el poder manufacturero entonces, como contrapartes comerciales de los países latinoamericanos, ¿qué lugar ocupaba España?
Pues en el caso de Ecuador es bastante llamativo porque Gran Bretaña no ocupaba un lugar preeminente incluso en Porque todavía no había el canal de Panamá, entonces resultaba muy costoso darse la vuelta. Eso resultaba costoso para todos. Así es. Por así decirlo. No, el Reino Unido tenía sólidos vínculos comerciales con el Ecuador. La cuestión es que la herencia colonial todavía pesaba y para que nos hagamos una idea, el principal cultivo de Ecuador en las décadas del 30, del 40, del 50, incluso del 60 era el cacao. Así es. Y era la principal exportación. Bueno, pues el principal comprador de la principal exportación era España. En las décadas del 40 y del 50, prácticamente en 2/3 o incluso más de 2/3 de la producción cacaotera que se exportaba del Ecuador terminaban en España. El consumo de cacao en España era tremendamente popular. Incluso tenía una significación política. Se consideraba que aquellos que consumían cacao eran de una tendencia más moderada, conservadora, podríamos decir, y los bebedores de té eran más próximos al liberalismo británico, por así decirlo. Existen, de hecho, testimonios de viajeros extranjeros que transitaron por España en las décadas del 30 y del 40, a los que les llamaba la atención la cantidad de cacao que se tomaba en España. Como bebida, no como chocolate. Como bebida, eso es. Sí, es que además también era una forma de sociabilidad. Ya. El tomar cacao. Como digo, España tenía una posición comercial. Pero meramente comercial, no tenía inversiones, no tenía plantaciones propias que habían continuado desde periodos anteriores o que sí que las tenía. De hecho, el como principal inversión extranjera. Sí, de hecho, el principal comerciante de cacao en Ecuador en los años 40 era vizcaíno, de donde yo procedo, un tal Luzárraga, que además estaba asociado con otro importantísimo comerciante vizcaíno que había hecho su fortuna en el Perú y que después de los procesos de independencia se había radicado en Londres, Murrieta. Eso, por ejemplo, era una característica que ya operaba todo lo largo del siglo XIX, o sea que las élites latinoamericanas, peruanas, ecuatorianas, colombianas, vivían en Europa, vivían en París, vivían en Este Madrid. Murrieta era vizcaíno, había emigrado junto con su hermano y había hecho fortuna en el Perú, con el tráfico de plata. Tráfico que era contrabando. No, tráfico legal. Tráfico legal. Después sí que se dedicó al contrabando. Puede que en ese momento también. No soy experto en su figura. Pero después se dedicó también al negocio del guano. Consiguió una concesión para importar a España guano peruano. Y bueno, tuvo problemas porque se demostró que adulteraba de alguna forma el guano para sacarle un mayor provecho. De hecho, durante cierto tiempo le retiraron la concesión. ¿Con qué lo mezclaba? Para aumentar el volumen. No lo sé. En la documentación hablan de adulteración y de guano de mala calidad. No estoy seguro de con qué. Una cuestión ya llegando a tu tema de investigación, o sea, los ejes de las relaciones de España, Portugal, las potencias europeas con América Latina básicamente eran de tipo comercial, ¿no? Lo financiero no jugaba no, de hecho... Bueno, lo financiero jugaba un papel importante, pero desde luego España no era una potencia financiera. Claro. De hecho, era un país fuertemente endeudado. Durante la etapa de las negociaciones por los reconocimientos de las repúblicas americanas, la cuestión de la deuda jugó un papel fundamental. ¿Por qué? Porque al independizarse las repúblicas americanas, evidentemente no querían hacerse cargo de la deuda virreinal. Al fin y al cabo habían luchado contra las diferentes instancias del poder español que habían acumulado esa deuda para combatirlos. Pero de alguna manera, si querían acceder a los mercados de crédito internacionales, debían hacerse cargo de esa deuda y demostrar que eran pagadores. Además, habían acumulado otra serie de deudas para financiar la guerra de independencia. Como de alguna manera no se querían hacer cargo de esa deuda... Entre las dos, ¿cuál era la más grande? ¿La primera? Sí, la deuda. ¿O la segunda? No, la deuda española. La deuda española era la más grande. España tampoco se quería hacer cargo de esa deuda. Nadie se quería hacer cargo de esa deuda. Y entonces, una de las condiciones clave, fundamentales, para que España accediese al reconocimiento era, por así decirlo, encajar esa deuda. Que las repúblicas americanas se hiciesen cargo de esa deuda. De esta manera, España se liberaba de sus pesadísimas cargas fiscales y podía acceder también a nuevos créditos.
Y se lo logró en todos los casos. ¿Se logró? ¿No se logró? En numerosas ocasiones las repúblicas americanas por voluntad propia reconocieron esa deuda, como digo, con la intención de acceder a los mercados de crédito internacionales, no porque considerasen que debían liberar a España de esa carga. Por acelerar el proceso de reconocimiento. Eso es, por acelerar el proceso de reconocimiento y, bueno, acceder a esas vías de financiación. Hubo numerosos países con los que España llegó a acuerdos de manera más tardía que la reconocieron parcialmente. Y el grueso de la deuda era con Inglaterra, ¿no? Con agentes de los mercados financieros de Londres, fundamentalmente, ¿no? Y particulares. Ya, y particulares también. Y particulares. El principal acreedor de España a lo largo del siglo XIX sí fue la banca británica. De hecho, es una cuestión interesante a nivel historiográfico, porque de la misma forma que yo estoy tratando de elaborar una tesis sobre los intentos de injerencia o el llamado imperialismo informal de España en algunos escenarios, como puede ser el Pacífico sudamericano y el sur de Filipinas, hay investigadores, en concreto un tal Nick Sharman, que ha elaborado una investigación que trata de, bueno, analizar hasta qué punto podría considerarse que España entraba dentro del imperio informal británico, por la dependencia financiera, por la presencia de capitalistas británicos en las minas del sur de España, en las minas de Río Tinto, ese tipo de cuestiones. ¿Y por qué era informal? Bueno, el imperialismo informal es imperialismo en tanto que supone un ejercicio efectivo de dominio de un Estado sobre otro, y es informal porque no discurre por los cauces habituales, ¿no? Como pueden ser la invasión, conquista y establecimiento de una administración colonial. Es, si se quiere, una manera más civilina de control. Y es también algo que no nos resulta del todo ajeno, porque en el mundo en el que vivimos a día de hoy existen países que son semicolonias. Se habla de neocolonialismo, por ejemplo. Este mismo año, con la cuestión del golpe de Estado en Níger y la presencia francesa en determinados países que, bueno, son sus excolonias, se ha hablado mucho de nuevo de la llamada France-Afrique, de esa esfera de influencia que Francia tiene en los países del Sahel. Así es, así es. No, pero una pregunta, con el vasto conocimiento que tú demuestras de la historia española, en el lado de Filipinas, en el Asia, no se, como resultado del proceso independentista latinoamericano, no se generaron corrientes que apuntaran en la misma dirección. ¿Fueron más tardías? ¿Cuándo se plantea el tema por allá? Bueno, lo primero, conocimiento vasto, no sé, lo justo para ir elaborando la tesis, creo. No, sí. Pero sí, en Filipinas, de hecho, hubo movimientos independentistas en la década del 20. Y es más, desde España se apuntaba a que las nuevas repúblicas surgidas en Sudamérica, en concreto se apuntaba a Perú, podía suponer una amenaza para la permanencia de Filipinas dentro del poder español. Es más, cuando España reconoce a Ecuador y se entablan unas relaciones más que buenas entre Juan José Flores, el primer presidente, que en ese momento ya estaba en su segundo mandato. ¿Ese reconocimiento formalmente se dio cuándo? ¿El de Ecuador? Sí. En 1840. El tratado se firmó, creo recordar, el 16 de febrero de 1840 en Madrid, con algunos problemas. Algunos problemas de índole comercial. El artículo 16 de ese tratado de comercio establecía que España y Ecuador tendrían un trato comercial mutuo que establecía que las mercancías ecuatorianas tributarían en la península, en la aduana, de la misma manera que las mercancías españolas. Y a su vez las mercancías españolas entrarían en Ecuador como si fuesen ecuatorianas. No es un hecho menor, porque en aquel momento, como he comentado, los tratados desiguales eran la tónica habitual. Y las recaudaciones aduaneras eran uno de los rubros principales de hecho la recaudación aduanera era la principal fuente de ingresos de la mayoría de estados en ese momento, sobre todo en América. ¿Tú tienes alguna idea de cómo era la relación de ese monto de ingreso, de ese rubro de ingreso, con el tributo indígena? No.
No. La cuestión del tributo indígena no la trato. Claro, es que eso es más doméstico, ¿no? Ujú. De todas maneras, hasta donde tengo entendido, el tributo indígena en Ecuador pervivió hasta 1852, hasta la presidencia del presidente Urbina. Y allí fue levantado formalmente, pero luego en la práctica siguió. En la práctica sí. Siguió vigente de alguna manera. Ajá. Como comentaba, este artículo que establecía una relación comercial muy muy estrecha entre... O sea, los países, Ecuador le daba trato nacional a los productos que vinieran. Y viceversa. Ya, pero los flujos eran abrumadoramente diferentes en términos de valor, de cantidad. Ajá, y esto supuso una pequeña polémica. Y de hecho, más de 20 años después de que se firmase el tratado, supuso la reforma del artículo 16. Porque España tenía un problema. De la misma manera que tenía este artículo en el Tratado de Reconocimiento con Ecuador, tenía otros tratados comerciales, por ejemplo con el Reino Unido, que incluían la cláusula de la nación más favorecida. Esto significa que España y el Reino Unido se darían el trato más... Preferente. Sí, el trato más preferente respecto al resto de sus socios comerciales internacionales. Al haber firmado España este tratado con Ecuador que contenía este artículo, de alguna manera se obligaba a ofrecer el mismo trato, por ejemplo, al Reino Unido. Y eso era un problema enorme. Por supuesto. Porque España podía acabar engullido dentro del mercado británico. Y esto dio pie a una reclamación que duró años y años, incluso décadas. Pero bilateralmente. No, una reclamación de España al Ecuador. Ya. Ecuador, de hecho, trató de atrasar todo lo que pudiera la reforma de este artículo porque le beneficiaba. Ecuador era un exportador hacia España por la cuestión del cacao. Ya. Y de hecho, Gual, el negociador... Pedro Gual, el negociador que era venezolano del tratado... El negociador por parte de Ecuador, de este tratado de reconocimiento... remitió a Quito información sobre las negociaciones diciendo que ese tratado era todo un éxito en términos comerciales para el Ecuador y que España no tenía un trato tan estrecho con ningún otro país. ¿En qué periodo concretamente se circunscribe tu trabajo de investigación? O sea, ¿cuál es la pregunta de investigación que tú te planteaste y qué periodo abarcas? La pregunta que me planteé es realmente sencilla. Es un análisis de la política exterior española en las décadas centrales del siglo XIX a través del prisma, como he comentado, del imperialismo informal. Es decir, los intentos de injerencia, de conseguir componer una especie de esfera de influencia, trato privilegiado, defensa de los intereses de los españoles que habían permanecido en según qué países de Sudamérica, porque los vínculos no se habían cortado del todo. Y el rango cronológico que pretende abarcar pues es de 1820, con el inicio del trienio liberal, hasta 1868, momento en el que España sucede... Casi medio siglo. Sí, momento en el que España comienza el llamado sexenio revolucionario, cuando se expulsa a Isabel II. Y los escenarios principales son... Y también está la expulsión de los jesuitas por ahí mismo, ¿no? Por ese periodo, más o menos. La expulsión de los jesuitas en Ecuador. Sí. De hecho, guarda relación con el tema de la tesis, porque los jesuitas llegan a Ecuador expulsados de Nueva Granada, porque se los considera afines a los conservadores. Estos jesuitas eran españoles. Pero, ¿y los procesos que se daban en las misiones en Paraguay, en el norte de Misiones, Argentina? Allí era más bien jugaba un rol progresista, digamos, al capacitar a los indígenas. Ahí estamos hablando, creo, de cronologías diferentes, ¿no? Las misiones jesuíticas del Paraguay y de lo que hoy es el norte de Argentina, de la zona de Misiones, valga la redundancia, son más bien del siglo XVIII, ¿no? Y... Claro, por ejemplo, contamos con la película La Misión, claro, muy conocida, que se ambienta en esa época, cuando los jesuitas a los jesuitas se les expulsa. Bueno, esto es algo antes, tiene que ver con el Tratado de Madrid de 1750, si mal no recuerdo, por el cual España y Portugal se reparten determinados territorios. Los portugueses deciden expulsar a los jesuitas, los bandeirantes, para así poder acceder a la mano de obra casi gratuita, de los indígenas, esclavizarlos, básicamente. Los jesuitas son expulsados de la monarquía después, creo que en la década del 70 del siglo XIX.
Perdón, del siglo XVIII. Pero esta no es una cuestión que nos pille tampoco muy lejos, porque es cierto que cuando Ecuador expulsa a los jesuitas, a los jesuitas españoles que se habían asentado en el país después de haber sido expulsados de Nueva Granada, utiliza como argumento jurídico la expulsión de Carlos III a los jesuitas. Y entonces España reclama, ¿no? Y hay una suerte de discusión jurídica que abarca folios y folios y folios y que se contiene en el archivo de la Cancillería, aquí, por el cual España reclama. De una manera un poco simplificada, explico cuáles eran sus argumentos, ¿no? No es posible que se acepte una ley de la época de Carlos III, pero después se haya rechazado todo nuestro dominio, ¿no? Es decir, si se ha proclamado la independencia, también la independencia de las leyes de la época de Carlos III. Ya. Interesante. Ahora, de paso, por lo que le acabas de mencionar, España, digamos, intereses españoles no apostaron por plantaciones con mano de obra directamente esclava, como sí sucedió en los casos de Jamaica, Cuba, Brasil, regiones de Brasil. En la parte más hispanoamericana, digamos, no hubo, o sí. ¿Te refieres en el siglo XIX? 19, en el periodo en que tuvo... Bueno, ahí, finales del siglo XVIII se había producido el rechazo a la esclavitud, pero que va a demorar varias décadas hasta bien entrado el siglo. De hecho, la abolición de la esclavitud en las repúblicas americanas se prolonga bastante. Hasta la década del 50 del siglo XIX no vemos su abolición efectiva en Nueva Granada, en Ecuador, en Perú. Pero la pregunta era, ¿España le apostó también a la inversión, a la generación de plantaciones de caña y eso? Más que España, había determinados terratenientes, hablo en este caso del caso de Ecuador, que eran españoles y que tenían un protagonismo en la producción del cacao. En las plantaciones de cacao de la costa existía la mano de obra esclava. Pero ya en las décadas del 30, del 40, del 50, fue cediendo espacio a otras formas de trabajo forzado. ¿Incluso salarios también o no? Otras formas de trabajo forzado que sin encajar en la institución de la esclavitud... pero eran parecidas. Sí, eso es. Suponían unas formas materiales de explotación realmente similares, ¿no? Tal vez el caso más llamativo es el de la importación de chinos a las haciendas peruanas en unas condiciones muy similares a las de la esclavitud. También está la figura del concertaje, que si bien implicaba la libertad del esclavo, lo ponía bajo la tutela de un patrón casi como si fuese un menor de edad. Hay que tener en cuenta que una de las preocupaciones de los esclavistas era que la libertad, o mejor dicho, la abolición de la esclavitud supusiese de manera efectiva la adquisición de la ciudadanía, de los plenos derechos políticos de los que habían sido sus esclavos. Tratando de responder a tu pregunta, desde instancias del gobierno español no he encontrado que se haya tratado de propiciar, de apoyar. Claro. Por ejemplo, ahora he terminado de elaborar un texto que con suerte será un capítulo de libro que habla de la importancia de la esclavitud y de la abolición de la esclavitud en la política exterior española en los países del Pacífico sudamericano, más que nada en Perú, en Ecuador y en Nueva Granada. Y es curioso comprobar cómo se utilizaba de manera ambivalente la defensa de la esclavitud y también la defensa de la abolición, ¿no? La defensa de la abolición, cuando cada vez la mayor presencia de Estados Unidos podía suponer una reintroducción de la esclavitud en los años 50, entonces España trata de una manera muy poco efectiva de hacerse ver como un socio mucho más fiable para las repúblicas americanas, porque no va a tratar de reintroducir la esclavitud. Algo que resultaba hipócrita a ojos de los liberales o de algunos liberales americanos, habida cuenta de que la esclavitud permanecía en Cuba y en Puerto Rico. Y en una década o 2 décadas antes, España había hecho, o los diplomáticos españoles, mejor dicho, que guardaban relación
con muchos de los terratenientes que existían en las repúblicas del Pacífico americano. Básicamente en la costa, ¿no? Para Sí, en la costa. zona sierra era sí, mundo. en las haciendas de la costa era donde se concentraba la mayoría de la mano de obra esclava, y luego en las ciudades como sirvientes domésticos. Pero si en nuestra mente componemos la imagen de las haciendas con los capataces y los esclavos trabajando, estas se ubicaban en la costa, fundamentalmente. La cuestión es que en esas décadas, en las décadas del 40, del 50, antes de que se aboliese la esclavitud, y en los años inmediatamente posteriores a que se aboliese la esclavitud, los diplomáticos españoles se alineaban mucho con las propuestas y con la posición de los esclavistas, de los terratenientes, que por una parte acusaban el perjuicio económico que la abolición de la esclavitud podía tener en las economías nacionales, es decir, hacían una especie de equivalencia entre sus intereses privados y los intereses de la República, y al mismo tiempo le tenían un pavor a la conflictividad social, a la delincuencia social y a la violencia política que la abolición podía conllevar, porque hay que tener en cuenta que ya durante los procesos de independencia la cantidad de esclavos, la proporción de esclavos en estas sociedades disminuye por su participación en las guerras de independencia, y también la inestabilidad consiguiente da lugar a un incremento de la delincuencia social, del bandolerismo, de los asaltos a las haciendas, y esto es algo que preocupa muchísimo a los esclavistas. ¿A qué tenor o bajo qué condiciones participaron esos esclavos en la lucha de la independencia? ¿Como contratados, como esclavos mismos? Bueno, bajo la promesa de conseguir la ansiada libertad. Esto también era una reclamación que Haití había hecho a Simón Bolívar. Simón Bolívar consiguió apoyo haitiano, y una de las exigencias, por así decirlo, de Haití era conseguir la libertad de los esclavos. Esto fue algo que utilizaron ambos bandos, la promesa de libertad. De hecho, de acuerdo a la historiografía, la participación de los indígenas y de la población esclavizada o afrodescendiente en las guerras de independencia fue mayoritariamente en el bando realista, en el bando del rey. Sí, porque, bueno, de alguna manera su enemigo más inmediato eran los terratenientes, que eran criollos y que de alguna manera dirigían el proceso de independencia, lo cual no quiere decir que por supuesto no hubiese abolicionistas, ni verdaderos, digámoslo así, revolucionarios dentro de las filas criollas o de las filas patriotas, ¿no? De hecho, existió una gran conflictividad entre algunos líderes revolucionarios y los terratenientes que casi a regañadientes apoyaron el proceso de independencia, sobre todo en el Perú. De hecho, una vez el ejército de San Martín se retiró del Perú, en las décadas del 20 y del 30, existió una queja por parte de los terratenientes peruanos que, de alguna manera, argumentaban que el ejército libertador había tenido como única función liberar al Perú, que no tenía, por así decirlo, autoridad legislativa. Y que además las circunstancias de inestabilidad propias de la guerra habían terminado y que había que volver a la normalidad. Y además argumentaban que ellos no eran los responsables de la esclavitud, si acaso ellos eran herederos de una institución que no habían creado, y que por tanto sobre ellos iba el prejuicio de violar la propiedad privada, que era la propiedad de sus esclavos, sin haber ellos decidido tener esclavos, simplemente les había tocado. Interesante. Ahora, entonces, el objeto de estudio, el material con que trabajas, tu investigación de archivo, básicamente lidia con los intercambios epistolares de embajadores españoles acá. O sea, ¿qué material es el que trabajas en tu investigación? Depende del escenario. En Filipinas utilizo sobre todo fuentes de la Capitanía General. Tú estás cubriendo también el sur del archipiélago filipino y el Pacífico sudamericano. En ocasiones guardan una gran relación. Fuentes militares, sobre todo para el contexto filipino, y para el contexto americano, fuentes diplomáticas, prensa, comunicaciones entre gobiernos, documentación de las legaciones y de los consulados. Y sí, fundamentalmente estos últimos, por mi sesgo economista, allí hay también a veces cuantificación de los flujos, por ejemplo, de comercio entre los dos. Los hay.
¿Sí hay? Los hay. De hecho, los cónsules se dedican fundamentalmente a dos cosas: a defender los derechos de sus nacionales en los puertos en los que están asentados y después a remitir información de tipo económico a su capital, a su gobierno. ¿Y cómo has encontrado el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿En qué medida te está siendo útil? ¿Cómo está organizado? Me parece que es muy importante lo que puedas contarnos allí, porque fuera de una primera tesis, de la primera que se hizo en nuestra maestría en Relaciones Internacionales hace mucho tiempo atrás, más de 2 décadas, Pablo Núñez, el director del archivo. el director del archivo, que hizo una tesis excelente. No ha habido otros casos. Y lo que me gustaría que nos cuentes es la riqueza de ese fondo. ¿Y qué tipo de investigaciones se pueden plantear? Pues la visita al archivo ha sido una grata sorpresa. Es un archivo pequeño y cuenta con las ventajas que tienen los archivos pequeños. Que el trato es muy rápido, que el trato es efectivo y además este archivo cuenta con una ventaja o con una serie de ventajas que facilitan mucho la labor del investigador, por así decirlo. Para empezar, tiene el catálogo allí mismo a disposición de manera digital. Es muy fácil orientarse a través de él. Sirven la documentación de una manera muy rápida y además esta está ordenada cronológicamente y encuadernada, con lo cual es muy fácil seguir un hilo. Seguir, pues, porque estas, por ejemplo, reclamaciones comerciales se prolongan en el tiempo. Por ejemplo, el cónsul le habla a su encargado de la legación, el encargado de la legación al ministro de Exteriores del Ecuador, en este caso. A veces envía alguna misiva a algún juez, a diferentes instancias, después replican, después contrarreplican, y son procesos que se largan años, años y años. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un comerciante español, un tal Ortiz de Guinea, que en el año 41 había suministrado uniformes al ejército del Ecuador. Pues bien, 20 años después seguían sin pagarle, porque los gobiernos que sucedieron a Flores no querían hacerse cargo de esa deuda. De hecho, tratan de alguna manera de encajar la deuda a Colombia. Bueno, es un tira y afloja constante. Tal es así que Ortiz de Guinea fallece en el proceso y son sus descendientes los que continúan con la reclamación. Un hecho que no era tan poco común, es algo más común. El archivo permite acceder a este tipo de historias y además, como digo, con un orden que es muy importante. Ahí en sala atiende Fanny Santos y hasta el día de hoy, la verdad, no he tenido ningún problema de que algo no está donde deba estar o ese tipo de cuestiones que hacen que nos hierva la sangre a los que visitamos los archivos. ¿Cómo lo comparas? Por supuesto, es una comparación odiosa, pero con el archivo de Indias ahí en Sevilla. Con el archivo de Indias. El volumen de documentación que se maneja en el archivo de Indias es enorme. Sucede lo mismo en el Archivo Histórico Nacional de España. En general son archivos mucho más concurridos. Tienes que esperar más tiempo. La documentación no está encuadernada como aquí. En ocasiones está en hojas sueltas. Si hablamos de comodidad, el archivo de la Cancillería se lleva una muy buena calificación. Además se permite hacer fotografías, que es algo que es muy socorrido cuando vas con el tiempo justo. Ahora, en términos de las temáticas, entonces, básicamente son temáticas económicas, comerciales, o también hay un peso interesante de la valoración de riesgos a la seguridad, otros temas de las relaciones. De hecho, esos son los temas en los que me centro fundamentalmente, y la cuestión de las luchas de poder o de las conspiraciones o de las posibles invasiones, de los golpes de Estado, de la inestabilidad en según qué repúblicas es una cuestión que sale a relucir una y otra vez. Pero ahí, ¿cómo lidias tú? Eso ya es la pregunta al doctor próximo en metodología de investigación. ¿Cómo lidias con la ineludible subjetividad y apreciaciones del que está escribiendo esos documentos?
Supongo que hay que ser un poco mal pensado cuando lees un documento. Sí, siempre tienes que buscarle tres pies al gato, ¿no? E interrogar al documento y al autor del documento. Por ejemplo, antes hemos hablado de Pedro Gual. Pedro Gual se ve obligado a defender ante el gobierno ecuatoriano que el acuerdo que ha firmado con España es ventajoso. Y cuando tú te ves obligado a defender que algo que has hecho está bien y además todavía no te han pagado el sueldo y que te paguen el sueldo depende de que defiendas bien tu trabajo, tienes que hacerte cuestiones y tienes que, como digo, hacer un poco de fiscal, tal vez, con Gual, en este caso. Y además hay ciertas cuestiones que ayudan a hacer este interrogatorio. Por ejemplo, el cruzamiento de fuentes, contrastar una fuente con otra. Porque, como he comentado antes, cuando España decidía intervenir lo hacía con objetivos como la defensa de sus nacionales. Por supuesto, una retórica. Claro, que es una retórica que se utiliza hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Defender los intereses y la vida y la seguridad de los nacionales que están ubicados en un lugar. Y luego lo que se pretende es algo completamente distinto. Puede ser acceder a guano, puede ser acceder a petróleo. Ahí ya cada cual. Pero cuando tú lees en un documento esa especie de justificación e incluso cuentas con una obra reconocida, que es prestigiosa, que dice lo contrario, eso ya te da ciertas herramientas, ¿no? Para cuestionar. Y para terminar, ¿desde qué periodo arranca la documentación disponible en este archivo? Desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Creo recordar que era de 1500... no quiero meter la pata. 1500, la década del 20 del siglo XVI hasta 1989. Sí, y además cuenta con documentos para el siglo XX muy interesantes. También acude gente al archivo para consultar cuestiones de migración. Rastreo de personas, de migrantes o de visitantes. Para sostener la nacionalidad. Cuestiones referentes a la nacionalidad y también estudios sobre movilidad humana. Muy interesante. Espero que hayas disfrutado como yo he disfrutado de esta charla. Me ha encantado. Se me ha hecho corto. Espero que no sea la última y que no dejes el país sin volver a conversar sobre tus últimos hallazgos. Me ha parecido muy interesante. A ustedes también, estimados oyentes, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias también. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.